Queridos amigos, queridas almas que han venido esta noche con corazones anhelantes, permítanme compartir con ustedes algo que ha transformado mi vida de manera tan profunda que todavía hoy, cuando lo pienso, mi corazón se acelera y mis ojos se llenan de lágrimas de gratitud. Cuando el Espíritu Santo entra a tu cuarto, nada, absolutamente nada, vuelve a ser igual. Y quiero que comprendan que no estoy hablando de algo místico o extraño, sino de la realidad más hermosa y tangible que puede experimentar un ser humano. Estoy hablando de ese momento divino cuando el Creador del universo decide visitarte en la intimidad de tu soledad, cuando Él cruza el umbral de tu vida personal y todo se transforma. He visto muchas cosas en mi ministerio, queridos míos. He visto milagros que desafían toda lógica humana. He visto ciegos recibir la vista, paralíticos caminar, corazones destrozados ser sanados. Pero nada se compara con ese momento íntimo cuando el Espíritu Santo entra a tu cuarto y te encuentra ahí, vulnerable, real, sin máscaras ni pretensiones. Tu cuarto. Es el lugar donde guardas tus secretos más profundos, donde lloras cuando nadie te ve, donde luchas con tus pensamientos más oscuros, donde sueñas con un futuro mejor. Es el lugar donde eres completamente tú, sin actuar para nadie, sin fingir ser alguien que no eres. Y es precisamente ahí donde Él quiere encontrarte. Permíteme contarles algo personal. Yo tenía un pequeño cuarto en los primeros años de mi ministerio. Las paredes estaban descascaradas, la alfombra gastada, los muebles eran sencillos y usados. No era un palacio, pero era mi refugio. Era ahí donde yo me encontraba con Dios cada mañana, donde derramaba mi corazón ante Él, donde confesaba mis temores y mis dudas. Una noche, no podía dormir. Los desafíos del ministerio parecían abrumarme. Las críticas, las dificultades financieras, las dudas sobre si realmente estaba haciendo lo correcto. Me levanté de la cama y me arrodillé junto a esa ventana pequeña que daba al jardín. Y fue ahí, en esa sencillez, en esa humildad, que algo extraordinario sucedió. No fue un terremoto. No fueron luces celestiales. Fue algo mucho más profundo y real. Fue como si el aire mismo se hubiera vuelto denso con su presencia. Era como si alguien hubiera entrado silenciosamente al cuarto, pero no con pasos físicos, sino con una presencia tan real que podía sentirla en cada fibra de mi ser. Y comencé a llorar. No de tristeza, sino de una alegría tan profunda que no tenía palabras para explicarla. Era como si todas las piezas rotas de mi vida hubieran encontrado su lugar. Como si todas las preguntas que había estado haciendo hubieran encontrado su respuesta, no en palabras, sino en una experiencia que trascendía el entendimiento humano. Queridos amigos, cuando el Espíritu Santo entra a tu cuarto, lo primero que hace es revelar su amor por ti. No su amor por la humanidad en general, sino su amor específico, personal, íntimo por ti. Tú, con todos tus defectos y virtudes. Tú, con tu historia particular, con tus heridas específicas, con tus sueños únicos. He conocido a tantas personas que piensan que Dios está demasiado ocupado con los grandes problemas del mundo para preocuparse por sus pequeñas luchas personales. Pero déjenme decirles algo, para Él, no hay luchas pequeñas. Cada lágrima que has derramado en la soledad de tu cuarto, cada susurro de desesperación que has murmurado en la oscuridad, cada momento de duda que has enfrentado, todo esto es importante para Él. Recuerdo a una mujer que vino a uno de mis servicios. Tenía unos 50 años, cabello gris, ojos cansados. Después del servicio se acercó a mí y me dijo: «Catherine, yo oro todos los días, pero siento que mis oraciones no llegan más allá del techo de mi cuarto». Y yo le respondí: «Querida, tal vez el problema no es que tus oraciones no lleguen al cielo, sino que no has permitido que el cielo llegue a tu cuarto». Porque esa es la verdad, mis amados. Nosotros oramos hacia arriba, pero Él quiere descender hacia nosotros. Nosotros tratamos de alcanzar el cielo, pero Él quiere traer el cielo a nuestra realidad terrenal. Cuando el Espíritu Santo entra a tu cuarto, no es porque tú hayas hecho algo especial para merecerlo, sino porque Él ha decidido que es hora de que experimente su presencia de una manera nueva y más profunda. Y cuando Él entra,
Lo primero que hace es comenzar a limpiar. No con una actitud de juicio o condenación, sino con la ternura de alguien que ama profundamente. Él conoce cada rincón de tu corazón, cada área de tu vida que necesita su toque sanador. Él ve las cosas que has escondido, incluso de ti mismo, y las toca con su gracia transformadora. Puedo ver en algunos de sus rostros esa expresión de anhelo mezclado con temor. Sé lo que están pensando. ¿Qué pasará si realmente permito que Él entre? ¿Qué pasará si ve todo lo que he hecho, todo lo que he sido, todos mis fracasos y mis vergüenzas? Déjenme decirles algo que aprendí a través de los años. Cuando el Espíritu Santo entra a tu cuarto, no viene como un inspector que busca faltas, sino como un médico que viene a sanar. No viene a condenarte por tu pasado, sino a liberarte para tu futuro. No viene a recordarte tus errores, sino a mostrarte su misericordia. Había un hombre en Pittsburgh que había luchado con el alcoholismo durante años. Su esposa lo había dejado, había perdido su trabajo, sus hijos no querían verlo. Una noche, completamente desesperado, se encerró en su pequeño apartamento con una botella y una pistola. Había decidido que esa sería su última noche en este mundo. Pero mientras estaba ahí sentado, llorando y lamentándose, algo comenzó a cambiar en la atmósfera de ese cuarto. Él me contó después que era como si alguien hubiera encendido una luz suave en medio de su oscuridad. No era una luz física, sino algo que podía sentir en su alma. Y en ese momento, sin saber por qué, comenzó a orar. No una oración elaborada o teológicamente correcta, sino un grito desesperado: Dios, si realmente existes, si realmente te importa, ayúdame. No puedo más. Esa noche, el Espíritu Santo entró a su cuarto. Y cuando Él entra, queridos míos, las cosas que parecían imposibles se vuelven posibles. Ese hombre no solo dejó de beber esa noche, sino que su vida completa fue transformada. Recuperó a su familia, encontró un nuevo trabajo, y hoy sirve en una iglesia local ayudando a otros que luchan con adicciones. Cuando el Espíritu Santo entra a tu cuarto, trae consigo el poder de la resurrección. Ese mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos está disponible para levantar las áreas muertas de tu vida. Esos sueños que has enterrado, esas esperanzas que has dado por perdidas, esas relaciones que parecían imposibles de restaurar, todo puede ser tocado por su poder vivificador. Pero quiero ser muy clara sobre algo. Cuando hablo de que el Espíritu Santo entra a tu cuarto, no estoy hablando de algo que sucede automáticamente. Él es un caballero perfecto. Él no fuerza su entrada. Él espera ser invitado. Él respeta tu libre albedrío, tu capacidad de elegir. En el libro de Apocalipsis, Jesús dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Fíjense en esta hermosa imagen. Él está a la puerta de tu cuarto, del cuarto de tu corazón, y está llamando. Pero la puerta solo se puede abrir desde adentro. ¿Cuántas veces he visto personas que van a la iglesia cada domingo, que conocen toda la teología, que pueden citar versículos de memoria, pero que nunca han abierto realmente la puerta de su corazón? Viven una vida religiosa externa, pero sus cuartos interiores permanecen cerrados a su presencia transformadora. Y luego están aquellos que, como el ladrón en la cruz, no tienen tiempo para rituales o preparaciones elaboradas. Simplemente abren la puerta de su corazón y dicen: Señor, acuérdate de mí. Y en ese momento, Él entra con toda su gloria y su gracia. Recuerdo a una mujer anciana que había pasado toda su vida siendo lo que otros esperaban que fuera. Había sido la esposa perfecta, la madre perfecta, la vecina perfecta. Pero cuando se quedó sola después de la muerte de su esposo, se dio cuenta de que no sabía quién era realmente. Había vivido toda su vida representando un papel, pero nunca había sido auténtica ni siquiera consigo misma. Una noche, sentada en su cuarto, rodeada de fotografías de toda una vida, se quitó todas las máscaras. Lloró por primera vez en años, no lágrimas de pena, sino lágrimas de liberación. Y le dijo a Dios: No sé quién soy realmente, pero quiero conocerte a ti y que tú me conozcas a mí. Esa noche,
El Espíritu Santo entró a su cuarto. Y comenzó un proceso hermoso de descubrimiento. Ella me contó después que era como si estuviera conociendo a una persona nueva, como si estuviera descubriendo aspectos de sí misma que nunca había sabido que existían. Dones que había enterrado, sueños que había sacrificado, una personalidad auténtica que había estado escondida bajo años de expectativas ajenas. Cuando el Espíritu Santo entra a tu cuarto, no solo trae sanidad y transformación, sino también revelación. Él te ayuda a descubrir quién eres realmente en sus planes. Te muestra el propósito único para el cual fuiste creado. Te revela dones y talentos que quizás ni sabías que tenías. Pero también quiero hablarles de algo que he observado. Cuando el Espíritu Santo entra a tu cuarto, no siempre es una experiencia tranquila y placentera. A veces su presencia trae convicción. A veces su luz revela áreas de tu vida que necesitan ser limpiadas. A veces su amor te confronta con verdades que preferirías evitar. Había un hombre de negocios muy exitoso que vino a verme. Por fuera, tenía todo lo que la sociedad considera éxito: dinero, posición, respeto. Pero por dentro, su corazón estaba vacío. Había construido su éxito sobre mentiras y manipulaciones. Había pisoteado a muchas personas en su camino hacia la cima. Cuando le hablé sobre permitir que el Espíritu Santo entrara a su cuarto, a su vida, él me dijo: Catherine, tengo miedo de lo que él podría pedirme que haga. Tengo miedo de que me pida que devuelva dinero que he obtenido de manera deshonesta. Tengo miedo de que me pida que me disculpe con personas a las que he herido. Y yo le respondí: querido, el Espíritu Santo no viene a destruir tu vida, sino a darte vida verdadera. Sí, puede que te pida que hagas restitución, puede que te pida que cambies la forma en que has estado viviendo. Pero todo lo que él te pide que sueltes es porque tiene algo mejor para darte. Ese hombre tomó la decisión de abrir su corazón completamente. Y sí, el Espíritu Santo le pidió que hiciera cambios difíciles. Tuvo que devolver dinero, tuvo que pedir perdón, tuvo que cambiar completamente su manera de hacer negocios. Pero me dijo después que nunca había experimentado tanta paz y satisfacción en su vida. Cuando el Espíritu Santo entra a tu cuarto, trae consigo una nueva perspectiva sobre todo. Las cosas que antes parecían tan importantes de repente pierden su poder sobre ti. Las cosas que antes te causaban ansiedad y temor de repente se ven pequeñas comparadas con su grandeza. He visto personas que han luchado con la preocupación toda su vida, que han perdido el sueño por problemas financieros, por problemas familiares, por problemas de salud. Pero cuando el Espíritu Santo entra a sus cuartos, a sus vidas, algo cambia en su perspectiva. No es que los problemas desaparezcan mágicamente, sino que su presencia los pone en perspectiva correcta. Recuerdo a una madre soltera que estaba criando 3 hijos pequeños. Su esposo las había abandonado, tenía 2 trabajos y apenas podía llegar a fin de mes. Cada noche, después de acostar a los niños, se sentaba en su cuarto y lloraba de agotamiento y desesperación. Una noche, en medio de su llanto, sintió como si alguien se hubiera sentado a su lado en la cama. No podía ver a nadie, pero la sensación era tan real que volteó a mirar. Y aunque no había nadie físicamente presente, sintió una paz que no podía explicar. Era como si una voz suave le dijera: no estás sola. Yo estoy aquí contigo. Esa noche, el Espíritu Santo entró a su cuarto. Y aunque sus circunstancias externas no cambiaron inmediatamente, algo cambió en su interior. Encontró una fortaleza que no sabía que tenía. Encontró una paz que sobrepasaba su entendimiento. Encontró una esperanza que no dependía de sus circunstancias. Cuando el Espíritu Santo entra a tu cuarto, no siempre cambia tus circunstancias inmediatamente, pero siempre te cambia a ti. Te da la fuerza para enfrentar lo que tienes que enfrentar. Te da la sabiduría para tomar las decisiones correctas. Te da la paciencia para esperar en sus tiempos perfectos. Pero quiero hablarles también de algo hermoso que sucede cuando el Espíritu Santo entra a tu cuarto. Él no solo viene a trabajar en tu vida, sino que te invita a trabajar con Él. Te convierte en su socio, en su colaborador en la obra de amor que Él quiere hacer en este mundo.
Había una mujer que había estado amargada durante años por una traición de su mejor amiga. Había llevado ese resentimiento en su corazón como una carga pesada. Cada noche, antes de dormir, revivía la ofensa, alimentaba su enojo, planificaba su venganza. Pero una noche, mientras estaba en su cuarto rumiando sobre la ofensa, sintió como si alguien le hubiera puesto una mano suave en el hombro. Y sintió como si una voz le dijera: ¿cuánto tiempo más vas a cargar con esto? ¿No estás cansada de ser prisionera de tu propio resentimiento? Esa noche, el Espíritu Santo entró a su cuarto. Y le mostró algo que la transformó para siempre. Le mostró que su amiga también estaba sufriendo, que ella también necesitaba perdón y sanidad. Le mostró que el perdón no era solo para liberar a su amiga, sino para liberar a ella misma. Y no solo eso, sino que le dio la gracia para perdonar y la sabiduría para saber cómo acercarse a su amiga. 2 semanas después, las dos mujeres se encontraron, se pidieron perdón mutuamente, y hoy son más amigas que nunca. Pero más que eso, ahora ambas ministran juntas a otras mujeres que luchan con el perdón y la reconciliación. Cuando el Espíritu Santo entra a tu cuarto, te convierte en un canal de su gracia para otros. Te usa para llevar su amor a lugares donde ese amor nunca ha estado antes. Te convierte en sus manos extendidas, en su corazón latiendo por otros. He visto esto una y otra vez en mi ministerio. Personas que han sido tocadas por el Espíritu Santo en la intimidad de sus cuartos, que luego salen a tocar las vidas de otros. Personas que han experimentado su sanidad, que luego se convierten en instrumentos de sanidad para otros. Personas que han conocido su amor, que luego se convierten en expresiones de ese amor para otros. Pero quiero ser muy honesta con ustedes. Cuando el Espíritu Santo entra a tu cuarto, no es el final de tus problemas. Es el comienzo de una nueva manera de enfrentar tus problemas. Es el comienzo de una nueva manera de vivir, de una nueva manera de ver, de una nueva manera de amar. Recuerdo a un hombre que había estado luchando con una enfermedad terminal. Los médicos le habían dado pocos meses de vida, y él estaba lleno de amargura y desesperación. Se había alejado de su familia, se había alejado de Dios, se había alejado de todo lo que una vez había amado. Una noche, solo en su cuarto del hospital, tocó fondo. Gritó hacia el techo: Dios, si realmente existes, si realmente te importa, muéstrate. No te pido que me sanes, solo te pido que me des paz para morir. Y esa noche, el Espíritu Santo entró a su cuarto. No lo sanó físicamente, pero le dio algo aún más precioso, le dio la paz para vivir plenamente los días que le quedaban. Le dio la gracia para reconciliarse con su familia. Le dio la sabiduría para usar su experiencia para ayudar a otros que estaban pasando por lo mismo. Vivió 6 meses más, pero fueron los 6 meses más plenos y significativos de su vida. Y cuando finalmente partió, lo hizo en paz, rodeado de amor, sabiendo que su vida había tenido propósito y significado. Cuando el Espíritu Santo entra a tu cuarto, no siempre te da lo que tú quieres, pero siempre te da lo que necesitas. No siempre cambia tus circunstancias, pero siempre te cambia a ti. No siempre te quita los problemas, pero siempre te da la gracia para enfrentarlos. Y quiero hablarles de algo más. Cuando el Espíritu Santo entra a tu cuarto, no es una visita de una sola vez. Él quiere establecer residencia permanente en tu vida. Él quiere que tu corazón se convierta en su hogar, en su templo, en su lugar de descanso. Pero para que esto suceda, necesitas hacer espacio para Él. Necesitas limpiar las áreas de tu vida que están llenas de cosas que no le pertenecen. Necesitas remover los ídolos, las distracciones, las prioridades incorrectas que han estado ocupando el lugar que le pertenece a Él. Había una mujer que tenía una casa hermosa, pero su cuarto estaba completamente lleno de cosas innecesarias. Ropa que no usaba, libros que no leía, recuerdos que solo la hacían sentir triste. Había tanto desorden que apenas podía moverse en su propio cuarto. Un día, se sintió inspirada a limpiar todo. Pasó días sacando cosas, organizando, limpiando. Y cuando terminó, se quedó parada en el centro de su cuarto, ahora espacioso y ordenado,
y sintió una diferencia inmediata. No era solo el cuarto lo que había cambiado, sino algo en su espíritu. Era como si al limpiar el espacio físico, hubiera limpiado también el espacio espiritual. Esa noche, por primera vez en años, oró en su cuarto. Y la presencia del Espíritu Santo fue tan real, tan tangible, que supo que él había estado esperando ese momento durante mucho tiempo. Había estado esperando que ella le hiciera espacio, que le preparara un lugar donde él pudiera habitar cómodamente. Cuando el Espíritu Santo entra a tu cuarto, Él quiere que sea un lugar de encuentro continuo. Él quiere que sea un lugar donde puedas venir cada día para encontrarte con Él, para hablar con Él, para escucharlo, para ser transformado por Él. Pero también quiero hablarles de algo que me emociona profundamente. Cuando el Espíritu Santo entra a tu cuarto, no solo transforma tu vida personal, sino que comienza a irradiar su presencia a través de ti hacia otros. Tu cuarto se convierte en un centro de poder espiritual que afecta a todos los que te rodean. He visto hogares completamente transformados porque una persona permitió que el Espíritu Santo entrara a su cuarto. He visto familias restauradas, matrimonios sanados, hijos rebeldes que volvieron a casa, todo porque alguien en esa familia abrió completamente su corazón al Espíritu Santo. Recuerdo a una abuela que había estado orando por su nieto durante años. Él había caído en las drogas, había abandonado sus estudios, había roto el corazón de toda la familia. Ella oraba por él todos los días, pero parecía que sus oraciones no tenían efecto. Un día, se dio cuenta de que aunque oraba por su nieto, nunca había permitido realmente que el Espíritu Santo entrara completamente a su propia vida. Había estado tratando de cambiar a su nieto sin permitir que Dios la cambiara completamente a ella. Esa noche, se arrodilló en su cuarto y oró de una manera diferente. En lugar de orar por su nieto, oró por sí misma. Le pidió al Espíritu Santo que entrara completamente a su vida, que la transformara, que la usara de la manera que él quisiera. Y algo extraordinario comenzó a suceder. No inmediatamente, pero gradualmente, la atmósfera de toda la casa comenzó a cambiar. Había una paz diferente, un amor diferente, una esperanza diferente. Y sin que nadie se le explicara, el nieto comenzó a sentir algo diferente cuando visitaba a su abuela. Un día, mientras estaba sentado en la sala de su abuela, comenzó a llorar. No sabía por qué, pero sintió como si algo lo estuviera llamando, como si algo lo estuviera atrayendo hacia casa. Ese día decidió dejar las drogas y comenzar un nuevo camino. Cuando el Espíritu Santo entra a tu cuarto, su presencia en tu vida se convierte en una influencia poderosa para todos los que te rodean. No necesitas predicar sermones o dar consejos. Tu vida transformada se convierte en el sermón más poderoso que puedas dar. Pero quiero hablarles también de algo que puede ser difícil de entender. Cuando el Espíritu Santo entra a tu cuarto, a veces puede parecer que las cosas empeoran antes de mejorar. Esto es porque su luz revela cosas que habían estado escondidas en la oscuridad. Su santidad expone áreas que necesitan ser limpiadas. Había un hombre que había estado viviendo una doble vida durante años. Por fuera, era un miembro respetado de la comunidad. Por dentro, luchaba con adicciones secretas y comportamientos que lo llenaban de vergüenza. Había logrado mantener esta doble vida durante tanto tiempo que casi había comenzado a creer que era normal. Pero cuando el Espíritu Santo entró a su cuarto, a su vida, ya no pudo mantener la fachada. Su conciencia comenzó a perturbarlo de una manera que nunca había experimentado. Los comportamientos que antes podía racionalizar ahora le causaban un dolor profundo. Las mentiras que antes podía justificar ahora le pesaban como piedras en el corazón. Durante un tiempo, se sintió peor que nunca. Pero gradualmente se dio cuenta de que esto era parte del proceso de sanidad. El Espíritu Santo estaba llevando a la luz las cosas que habían estado dañando su alma en secreto. Y aunque era doloroso, era necesario para su libertad. Cuando el Espíritu Santo entra a tu cuarto, Él es como un cirujano divino que tiene que cortar para sanar. A veces el proceso es doloroso, pero el resultado es la libertad y la sanidad que tanto has estado buscando. Y quiero hablarles de algo hermoso. Cuando el Espíritu Santo entra a tu cuarto, Él trae consigo dones.
No solo dones espirituales, sino dones de carácter, dones de gracia, dones de sabiduría. Él te da herramientas que necesitas para vivir la vida abundante que Él tiene para ti. Recuerdo a una mujer que había luchado con la inseguridad toda su vida. Nunca había sentido que era suficiente. Nunca había sentido que merecía ser amada. Había construido murallas alrededor de su corazón para protegerse del rechazo, pero esas mismas murallas la habían mantenido aislada y sola. Cuando el Espíritu Santo entró a su cuarto, a su vida, comenzó a susurrarle verdades que nunca había escuchado antes. Le dijo que era amada, que era valiosa, que había sido creada con un propósito específico. Le dio la seguridad que había estado buscando en lugares equivocados. Pero no solo eso, sino que le dio la gracia para amar a otros de una manera que nunca había pensado que era posible. Le dio la sabiduría para construir relaciones saludables. Le dio la fortaleza para ser vulnerable sin ser herida. Cuando el Espíritu Santo entra a tu cuarto, Él no solo repara las áreas dañadas de tu vida, sino que te da herramientas para construir algo hermoso y nuevo. Te da la capacidad de ser quien Él siempre quiso que fueras. Y quiero hablarles de algo que me ha impactado profundamente a lo largo de los años. Cuando el Espíritu Santo entra a tu cuarto, Él no solo transforma tu presente, sino que también sana tu pasado y te prepara para tu futuro. Había un hombre que había sufrido abuso en su infancia. Había cargado con esa herida durante décadas, y había afectado cada relación, cada decisión, cada aspecto de su vida. Había tratado de olvidar, había tratado de seguir adelante, pero el dolor siempre estaba ahí, como una sombra que lo seguía a todos lados. Cuando el Espíritu Santo entró a su cuarto, algo extraordinario comenzó a suceder. No es que olvidara lo que había pasado, sino que la forma en que lo recordaba cambió. El dolor perdió su poder sobre él. La amargura se transformó en compasión. La vergüenza se transformó en una comprensión profunda de la gracia de Dios. Y no solo eso, sino que comenzó a ver cómo Dios podía usar incluso esa experiencia dolorosa para ayudar a otros. Se convirtió en un consejero que ayudaba a otras personas que habían pasado por experiencias similares. Su herida se convirtió en una fuente de sanidad para otros. Cuando el Espíritu Santo entra a tu cuarto, Él puede tomar las cosas más dolorosas de tu pasado y transformarlas en herramientas para su gloria. Él puede tomar tus cicatrices y convertirlas en estrellas que guían a otros hacia la esperanza. Pero también quiero hablarles de cómo el Espíritu Santo te prepara para el futuro. Él te da visión, te da dirección, te da la fortaleza para enfrentar lo que viene. No siempre te dice exactamente lo que va a pasar, pero siempre te da la seguridad de que Él estará contigo sin importar lo que venga. Recuerdo a una mujer joven que estaba a punto de casarse. Estaba emocionada, pero también tenía miedo. Había visto tantos matrimonios fracasar, había visto tanto dolor en las relaciones, que no sabía si estaba tomando la decisión correcta. Una noche, sola en su cuarto, le pidió al Espíritu Santo que le diera claridad. Y Él no solo le confirmó que estaba tomando la decisión correcta, sino que le dio una visión de lo que su matrimonio podría ser si ella y su esposo se mantenían fieles a Dios. Pero más que eso, le dio herramientas prácticas para construir un matrimonio sólido. Le enseñó sobre el perdón, sobre la comunicación, sobre el sacrificio amoroso. Le dio la sabiduría que necesitaría para enfrentar los desafíos que vendrían. Cuando el Espíritu Santo entra a tu cuarto, Él te prepara para tu futuro. Te da la sabiduría que necesitas para tomar las decisiones correctas. Te da la fortaleza que necesitas para enfrentar los desafíos. Te da la esperanza que necesitas para seguir adelante. Y quiero hablarles de algo que me emociona profundamente. Cuando el Espíritu Santo entra a tu cuarto, Él no solo cambia tu vida individual, sino que te conecta con otros creyentes de una manera nueva y poderosa. Te convierte en parte de una familia espiritual que trasciende las barreras denominacionales, culturales y sociales. He visto esto suceder una y otra vez. Personas que han sido tocadas por el Espíritu Santo en la intimidad de sus cuartos, que luego se encuentran con otros que han tenido experiencias similares. Y hay una conexión inmediata, una comprensión profunda, un amor que no puede ser explicado con palabras.
Recuerdo a un hombre de negocios muy exitoso que había estado viviendo una vida espiritual superficial. Iba a la iglesia los domingos, pero su fe no afectaba realmente su vida diaria. Pero cuando el Espíritu Santo entró a su cuarto, todo cambió. Comenzó a buscar la compañía de otros creyentes que habían tenido experiencias similares. Comenzó a participar en grupos de oración, en estudios bíblicos, en ministerios de servicio. Su vida social se transformó completamente. Ya no se sentía cómodo en las reuniones superficiales de negocios donde solo se hablaba de dinero y éxito. Ahora buscaba la compañía de personas que compartían su hambre espiritual, su deseo de conocer a Dios más profundamente. Cuando el Espíritu Santo entra a tu cuarto, Él te da una nueva familia. Te conecta con hermanos y hermanas en la fe que se convierten en tu apoyo, tu fortaleza, tu gozo. Te da un sentido de pertenencia que va más allá de cualquier conexión humana que hayas experimentado antes. Pero quiero hablarles de algo que es muy importante. Cuando el Espíritu Santo entra a tu cuarto, Él no viene para hacer tu vida más fácil, sino para hacer tu vida más significativa. No viene para quitarte todos los problemas, sino para darte un propósito que trasciende los problemas. Había una mujer que había perdido a su único hijo en un accidente automovilístico. Su mundo se había derrumbado, su fe había sido sacudida hasta los cimientos. Se había encerrado en su cuarto durante meses, preguntándose por qué Dios había permitido que esto pasara, preguntándose si realmente había un propósito en la vida. Una noche, en la profundidad de su desesperación, sintió como si alguien se hubiera sentado a su lado. No podía verlo, pero podía sentir su presencia. Y aunque no escuchó palabras audibles, sintió como si alguien le estuviera susurrando al corazón: tu dolor no es el final de tu historia. Es el comienzo de un nuevo capítulo. Esa noche, el Espíritu Santo entró a su cuarto. Y aunque el dolor por la pérdida de su hijo nunca desapareció completamente, algo cambió en su perspectiva. Comenzó a ver cómo Dios podía usar incluso esa experiencia devastadora para tocar las vidas de otros padres que habían perdido hijos. Se convirtió en una consejera para padres en duelo. Fundó un grupo de apoyo en su iglesia. Escribió cartas de aliento que fueron leídas por miles de personas que estaban pasando por pérdidas similares. Su dolor se convirtió en una fuente de sanidad para otros. Cuando el Espíritu Santo entra a tu cuarto, Él toma incluso las experiencias más dolorosas de tu vida y las usa para sus propósitos. No desperdicia nada. No hay lágrima que hayas derramado que no tenga significado en sus planes. Y quiero hablarles de algo que me ha fascinado durante años. Cuando el Espíritu Santo entra a tu cuarto, Él no solo te transforma a ti, sino que comienza a transformar la atmósfera espiritual de tu hogar, de tu vecindario, de tu comunidad. Tu cuarto se convierte en un punto de luz que irradia su presencia hacia afuera. Recuerdo a una familia que vivía en un vecindario muy difícil. Había violencia, había drogas, había desesperanza. Pero cuando el Espíritu Santo entró al cuarto de la madre de esa familia, algo comenzó a cambiar en toda la cuadra. Primero, los hijos de esa familia comenzaron a cambiar. Dejaron de meterse en problemas, comenzaron a ayudar a sus vecinos, comenzaron a mostrar un amor y una paz que no habían tenido antes. Luego, otros padres comenzaron a preguntarse qué había pasado con esa familia. ¿Qué había causado ese cambio tan radical? Gradualmente, esa mujer comenzó a compartir su experiencia con otros. Comenzó a orar por sus vecinos, a ministrar a las familias que estaban luchando, a ser una luz en medio de la oscuridad. Y lentamente, el vecindario completo comenzó a cambiar. Cuando el Espíritu Santo entra a tu cuarto, su presencia no se queda confinada a esas 4 paredes. Se derrama hacia afuera, tocando a todos los que entran en contacto contigo. Te conviertes en un portador de su presencia, en un embajador de su reino. Pero quiero ser muy honesta con ustedes. Cuando el Espíritu Santo entra a tu cuarto, no siempre es una experiencia emocional intensa. A veces es muy sutil, muy tranquila. A veces es simplemente una paz profunda, una certeza callada, una confianza silenciosa que no puedes explicar con palabras.
Había un hombre que había estado esperando una experiencia dramática con Dios. Había leído sobre visiones, sobre sueños, sobre manifestaciones sobrenaturales. Cuando oraba, esperaba que pasara algo extraordinario. Pero nada espectacular sucedía, y comenzó a pensar que Dios no lo estaba escuchando. Una noche, mientras estaba sentado en su cuarto leyendo la Biblia, no pasó nada dramático. No hubo luces celestiales, no hubo voces audibles. Pero gradualmente se dio cuenta de que algo había cambiado en su corazón. Las palabras que estaba leyendo no eran solo palabras en una página, sino que se estaban convirtiendo en vida dentro de él. Esa noche, el Espíritu Santo entró a su cuarto de una manera tan suave y natural que casi no se dio cuenta. Pero su vida nunca volvió a ser la misma. Comenzó a ver a Dios en los detalles cotidianos, a escuchar su voz en los momentos silenciosos, a sentir su presencia en las experiencias ordinarias. Cuando el Espíritu Santo entra a tu cuarto, no siempre es con fanfarria y espectáculo. A veces es con la suavidad de una brisa, con la quietud de la madrugada, con la simplicidad de un niño que se acurruca en los brazos de su padre. Y quiero hablarles de algo que me ha impactado profundamente. Cuando el Espíritu Santo entra a tu cuarto, Él no solo te da nuevas experiencias, sino que transforma las experiencias que ya tienes. Te ayuda a ver con nuevos ojos, a entender con nueva sabiduría, a amar con nueva capacidad. Recuerdo a una mujer que había sido madre durante años, pero que había comenzado a sentir que su vida no tenía propósito. Veía a otras mujeres que tenían carreras exitosas, que viajaban, que parecían estar haciendo cosas importantes en el mundo. Ella se sentía como si solo fuera una ama de casa ordinaria sin nada especial que ofrecer. Cuando el Espíritu Santo entró a su cuarto, Él le dio una nueva perspectiva sobre su papel como madre. Le mostró que criar a sus hijos no era solo una responsabilidad, sino un ministerio sagrado. Le mostró que cada comida que preparaba, cada historia que contaba, cada abrazo que daba, era una oportunidad de reflejar el amor de Dios. Su vida externa no cambió dramáticamente, pero su perspectiva interna fue completamente transformada. Comenzó a ver su hogar como un templo, su familia como su congregación, su amor maternal como una expresión del amor de Dios. Se convirtió en una de las mujeres más influyentes que he conocido, no porque tuviera una plataforma pública, sino porque estaba formando las próximas generaciones con el amor de Cristo. Cuando el Espíritu Santo entra a tu cuarto, Él te ayuda a ver que no hay vida ordinaria cuando se vive en su presencia. Cada momento se convierte en sagrado, cada tarea se convierte en adoración, cada relación se convierte en una oportunidad de ministrar su amor. Pero también quiero hablarles de algo que puede ser desafiante. Cuando el Espíritu Santo entra a tu cuarto, Él puede llamarte a hacer cosas que nunca pensaste que podrías hacer. Te puede llamar a salir de tu zona de comodidad, a tomar riesgos de fe, a confiar en Él de maneras que requieren gran valentía. Había un hombre que era muy tímido, muy introvertido. Nunca había hablado en público, nunca había liderado nada, nunca había tomado la iniciativa en situaciones sociales. Pero cuando el Espíritu Santo entró a su cuarto, comenzó a sentir una inquietud en su corazón. Sentía como si Dios lo estuviera llamando a algo, pero no sabía qué. Un día, mientras oraba, sintió claramente que Dios lo estaba llamando a comenzar un ministerio en su comunidad. La idea lo aterrorizó. ¿Cómo podía él, que no podía ni siquiera hablar en público, comenzar un ministerio? Pero la convicción era tan fuerte que no podía ignorarla. Comenzó pequeño, invitando a unos pocos vecinos a su casa para orar. Estaba nervioso, tartamudeaba, sudaba. Pero algo extraordinario sucedió. Cuando comenzó a orar, las palabras fluyeron de su corazón como si vinieran directamente del cielo. La presencia de Dios llenó su sala de estar de una manera tan poderosa que todos los presentes fueron tocados. Ese pequeño grupo creció y creció. Hoy, años después, es un ministerio que ha tocado a miles de personas. Y todo comenzó con un hombre tímido que tuvo la valentía de obedecer cuando el Espíritu Santo lo llamó a salir de su zona de comodidad. Cuando el Espíritu Santo entra a tu cuarto, Él no solo te da lo que necesitas para donde estás, sino que te prepara para donde Él quiere llevarte.
Te da capacidades que no sabías que tenías, te da valentía que no sabías que poseías, te da una visión que va más allá de tus limitaciones actuales. Y quiero hablarles de algo hermoso. Cuando el Espíritu Santo entra a tu cuarto, Él no solo transforma tu relación con Dios, sino que transforma todas tus relaciones. Te da una nueva capacidad de amar, de perdonar, de servir, de bendecir a otros. Recuerdo a un matrimonio que había estado luchando durante años. Habían perdido la conexión, habían perdido la intimidad, habían perdido la esperanza. Estaban considerando el divorcio cuando decidieron hacer un último intento. Cada uno por separado invitó al Espíritu Santo a entrar a su cuarto, a su vida, a su corazón. Y algo extraordinario comenzó a suceder. Comenzaron a ver al otro con nuevos ojos. Comenzaron a recordar por qué se habían enamorado al principio. Comenzaron a tener compasión por las heridas del otro, paciencia con las debilidades del otro, esperanza para el futuro del otro. Pero más que eso, comenzaron a tener herramientas prácticas para construir una relación saludable. Aprendieron a comunicarse de manera efectiva, a resolver conflictos de manera constructiva, a amarse de manera sacrificial. Su matrimonio no solo fue restaurado, sino que se convirtió en un ejemplo y una fuente de aliento para otras parejas que estaban luchando. Cuando el Espíritu Santo entra a tu cuarto, Él te da la gracia para amar como Él ama. Te da la paciencia para perdonar como Él perdona. Te da la sabiduría para servir como Él sirve. Transforma todas tus relaciones desde adentro hacia afuera. Pero quiero hablarles también de algo que requiere cuidado. Cuando el Espíritu Santo entra a tu cuarto, es importante que mantengas esa conexión íntima con Él. Es fácil permitir que las ocupaciones de la vida, las distracciones del mundo, las presiones cotidianas ahoguen su voz y eclipsen su presencia. Había una mujer que había tenido una experiencia poderosa con el Espíritu Santo. Su vida había sido transformada, había recibido sanidad, había encontrado su propósito. Pero gradualmente, las ocupaciones de la vida comenzaron a consumir su tiempo. Dejó de orar regularmente, dejó de leer las Escrituras, dejó de pasar tiempo en la presencia de Dios. Lentamente, sin darse cuenta, comenzó a volver a sus viejos patrones. Los temores regresaron, las ansiedades volvieron, las dudas se infiltraron otra vez. Se sentía como si hubiera perdido la conexión con Dios, como si Él se hubiera alejado de ella. Pero una noche, sentada en su cuarto, se dio cuenta de que no era Dios quien se había alejado, sino ella quien había permitido que otras cosas ocuparan el lugar que le pertenecía a Él. Esa noche, volvió a invitarlo a entrar, volvió a hacer espacio para Él, volvió a priorizar su relación con Él. Cuando el Espíritu Santo entra a tu cuarto, Él quiere establecer una relación continua contigo. No es una visita de una sola vez, sino el comienzo de una amistad íntima que debe ser cultivada y protegida. Requiere tiempo, requiere atención, requiere intencionalidad. Y quiero hablarles de algo que me ha emocionado durante años. Cuando el Espíritu Santo entra a tu cuarto, Él no solo te transforma a ti, sino que te convierte en un instrumento de transformación para otros. Te usa para llevar su presencia a lugares donde nunca ha estado antes, para tocar vidas que nunca han sido tocadas por su amor. Recuerdo a una enfermera que trabajaba en un hospital muy ocupado. Había estado luchando con el agotamiento, con la desesperanza, con la sensación de que su trabajo no estaba haciendo una diferencia real. Pero cuando el Espíritu Santo entró a su cuarto, a su vida, algo cambió en su perspectiva sobre su trabajo. Comenzó a ver cada paciente no solo como un caso médico, sino como una persona creada por Dios que necesitaba su amor. Comenzó a orar por sus pacientes, a ministrar esperanza a sus familias, a ser una presencia de paz en medio del caos del hospital. Los otros empleados comenzaron a notar que había algo diferente en ella. Los pacientes se sentían más cómodos cuando ella estaba presente. Las familias encontraban consuelo en su presencia. Incluso los médicos comenzaron a solicitar específicamente que ella fuera asignada a los casos más difíciles. Cuando el Espíritu Santo entra a tu cuarto, Él te convierte en su representante en cualquier lugar donde te encuentres. Tu lugar de trabajo se convierte en tu campo misionero,
Tu vecindario se convierte en tu parroquia, tu círculo de amigos se convierte en tu congregación. Pero quiero hablarles de algo que es muy importante. Cuando el Espíritu Santo entra a tu cuarto, Él no solo te da poder para ministrar a otros, sino que te da discernimiento para saber cuándo hablar y cuándo simplemente amar en silencio. Te da sabiduría para saber qué decir y qué no decir, cuándo actuar y cuándo esperar. Había un hombre que después de su encuentro con el Espíritu Santo, estaba tan emocionado que quería predicar a todo el mundo. Cada conversación se convertía en un sermón, cada encuentro se convertía en una oportunidad de evangelización. Pero pronto se dio cuenta de que su entusiasmo estaba alejando a las personas en lugar de atraerlas. Una noche, mientras oraba, sintió como si el Espíritu Santo le estuviera enseñando algo importante, que su vida transformada era el sermón más poderoso que podía dar. Que las personas necesitaban ver el amor de Dios en acción antes de estar listas para escuchar sobre el amor de Dios en palabras. Cambió su enfoque. En lugar de predicar a todos, comenzó a servir a todos. En lugar de dar consejos no solicitados, comenzó a dar amor incondicional. Y gradualmente, las personas comenzaron a acercarse a él, preguntándole qué había causado el cambio en su vida. Cuando el Espíritu Santo entra a tu cuarto, Él te da la sabiduría para ser un testimonio efectivo. Te enseña que a veces la predicación más poderosa es simplemente vivir una vida que refleje su amor, su paz, su gozo. Y quiero hablarles de algo que me ha conmovido profundamente. Cuando el Espíritu Santo entra a tu cuarto, Él no solo te transforma en el presente, sino que comienza a trabajar en las generaciones futuras a través de ti. Tu encuentro con Él se convierte en una herencia espiritual que se transmite a tus hijos, a tus nietos, a todas las personas que son influenciadas por tu vida. Recuerdo a una abuela que había vivido una vida muy difícil. Había cometido muchos errores, había tomado muchas decisiones equivocadas, había causado dolor a su familia. Pero cuando el Espíritu Santo entró a su cuarto, a su vida, algo extraordinario comenzó a suceder. No solo su propia vida fue transformada, sino que comenzó a orar por sus hijos y nietos de una manera nueva. Comenzó a interceder por ellos, a bendecirlos, a ser una influencia positiva en sus vidas. Y gradualmente, comenzó a ver cambios en toda su familia. Años después, cuando ella ya había partido para estar con el Señor, sus nietos hablaban de ella como la persona que había marcado la diferencia en sus vidas. Hablaban de sus oraciones, de su amor, de su ejemplo. Algunos de ellos se habían convertido en pastores, otros en misioneros, otros en líderes en sus comunidades. Cuando el Espíritu Santo entra a tu cuarto, Él no solo piensa en tu vida, sino en todas las vidas que serán tocadas a través de ti. Tu transformación se convierte en una inversión en las generaciones futuras, en una herencia que va más allá de cualquier cosa material que puedas dejar. Pero quiero hablarles de algo que puede ser desafiante. Cuando el Espíritu Santo entra a tu cuarto, Él puede revelarte cosas sobre ti mismo que preferirías no saber. Puede mostrarte patrones de pensamiento que necesitan ser cambiados, actitudes que necesitan ser ajustadas, hábitos que necesitan ser quebrantados. Había un hombre que se consideraba a sí mismo una persona muy buena. Ayudaba a otros, daba dinero a la caridad, nunca había cometido crímenes graves. Pero cuando el Espíritu Santo entró a su cuarto, comenzó a revelarle cosas sobre su corazón que lo sorprendieron. Le mostró que aunque ayudaba a otros, lo hacía principalmente para sentirse bien consigo mismo. Le mostró que aunque daba dinero, lo hacía para impresionar a otros. Le mostró que aunque no cometía crímenes grandes, su corazón estaba lleno de orgullo, de juicio, de egoísmo. Al principio, esto lo deprimió. Se sintió como un hipócrita, como un fraude. Pero gradualmente se dio cuenta de que el Espíritu Santo no le estaba mostrando estas cosas para condenarlo, sino para liberarlo. Una vez que pudo ver la verdad sobre sí mismo, pudo permitir que Dios transformara esas áreas de su vida. Cuando el Espíritu Santo entra a tu cuarto, su luz revela todo, tanto lo bueno como lo que necesita ser cambiado. Pero su propósito nunca es destruirte, sino transformarte. Nunca es condenarte, sino liberarte. Nunca es avergonzarte, sino sanarte. Y quiero hablarles de algo hermoso.
Cuando el Espíritu Santo entra a tu cuarto, Él no solo te da una nueva relación con Dios, sino que te da una nueva relación contigo mismo. Te ayuda a verte como Él te ve, a amarte como Él te ama, a valorarte como Él te valora. Recuerdo a una mujer que había luchado con la autoestima toda su vida. Había sido criticada y rechazada tantas veces que había comenzado a creer que no tenía valor. Se veía a sí misma como un fracaso, como alguien que nunca podría ser usado por Dios para algo importante. Pero cuando el Espíritu Santo entró a su cuarto, comenzó a susurrarle verdades sobre su identidad. Le recordó que era hija del Rey del Universo, que había sido creada con un propósito específico, que era amada con un amor que nunca fallaría. Gradualmente, su percepción de sí misma comenzó a cambiar. Comenzó a caminar con más confianza, a hablar con más autoridad, a actuar con más valentía. Se convirtió en una líder en su comunidad, en una mentora para otras mujeres, en una voz de esperanza para los que estaban luchando. Cuando el Espíritu Santo entra a tu cuarto, Él te ayuda a ver tu verdadera identidad. Te libera de las mentiras que has creído sobre ti mismo, te sana de las heridas que han distorsionado tu autoimagen, te da la confianza que viene de saber quién eres en Él. Pero quiero hablarles de algo que es crucial. Cuando el Espíritu Santo entra a tu cuarto, es importante que respondas con obediencia. Él puede darte revelaciones hermosas, puede mostrarte verdades profundas, puede darte experiencias extraordinarias. Pero si no respondes con obediencia, si no actúas sobre lo que Él te muestra, la experiencia se puede convertir en algo meramente emocional sin transformación real. Había un hombre que había tenido múltiples encuentros con el Espíritu Santo. Había llorado en los servicios, había sentido su presencia de manera poderosa, había recibido revelaciones que lo habían impactado profundamente. Pero cuando salía de esos momentos, volvía a sus viejos patrones, a sus viejas decisiones, a sus viejos hábitos. Un día, se dio cuenta de que había estado tratando sus experiencias espirituales como entretenimiento religioso en lugar de como llamadas a la transformación. Había estado disfrutando de los sentimientos, sin permitir que esos sentimientos cambiaran su vida. Esa noche, en su cuarto, le dijo al Espíritu Santo: no quiero más experiencias emocionales si no voy a permitir que me cambien. Quiero obediencia, quiero transformación, quiero que mi vida refleje realmente lo que estoy experimentando en mi corazón. Cuando el Espíritu Santo entra a tu cuarto, Él espera una respuesta. Espera que actúes sobre lo que Él te muestra, que obedezcas lo que Él te dice, que permitas que sus revelaciones se conviertan en transformación real en tu vida. Y quiero cerrar con algo que me ha impactado profundamente. Cuando el Espíritu Santo entra a tu cuarto, Él no solo te da una experiencia hermosa, sino que te da una responsabilidad sagrada. Te convierte en un portador de su presencia, en un representante de su amor, en un embajador de su reino. Esta responsabilidad no es una carga, sino un privilegio. Es la oportunidad de ser usado por Dios para tocar vidas, para cambiar situaciones, para ser parte de su obra en este mundo. Es la oportunidad de ver milagros, de experimentar su poder, de ser testigo de su amor en acción. Queridos amigos, mientras cierro esta noche, quiero hacerles una invitación personal. Si nunca han permitido que el Espíritu Santo entre completamente a su cuarto, a su vida, a su corazón, esta es su oportunidad. Él está esperando en la puerta, tocando suavemente, esperando que abran. No necesitan ser perfectos para invitarlo a entrar. No necesitan tener todas las respuestas, no necesitan haber resuelto todos sus problemas. Solo necesitan tener un corazón dispuesto, un espíritu humilde, un deseo sincero de conocerlo y ser transformados por Él. Y si ya han tenido un encuentro con Él, pero sienten que han perdido esa intimidad, que han permitido que otras cosas ocupen su lugar, esta es su oportunidad de renovar esa relación. Él está esperando que regresen a Él, que vuelvan a priorizar su presencia, que renueven su compromiso con Él. Cuando el Espíritu Santo entra a tu cuarto, tu vida nunca vuelve a ser la misma. Pero más que eso, las vidas de todos los que te rodean nunca vuelven a ser las mismas. Te conviertes en una fuente de esperanza, en un canal de su amor, en un instrumento de su gracia. Y quiero cerrar con algo que me ha impactado profundamente.
Cuando el Espíritu Santo entra a tu cuarto, Él no solo te da una experiencia hermosa, sino que te da una responsabilidad sagrada. Te convierte en un portador de su presencia, en un representante de su amor, en un embajador de su reino. Esta responsabilidad no es una carga, sino un privilegio. Es la oportunidad de ser usado por Dios para tocar vidas, para cambiar situaciones, para ser parte de su obra en este mundo. Es la oportunidad de ver milagros, de experimentar su poder, de ser testigo de su amor en acción. Queridos amigos, mientras cierro esta noche, quiero hacerles una invitación personal. Si nunca han permitido que el Espíritu Santo entre completamente a su cuarto, a su vida, a su corazón, esta es su oportunidad. Él está esperando en la puerta, tocando suavemente, esperando que abran. No necesitan ser perfectos para invitarlo a entrar. No necesitan tener todas las respuestas, no necesitan haber resuelto todos sus problemas. Solo necesitan tener un corazón dispuesto, un espíritu humilde, un deseo sincero de conocerlo y ser transformados por él. Y si ya han tenido un encuentro con él, pero sienten que han perdido esa intimidad, que han permitido que otras cosas ocupen su lugar, esta es su oportunidad de renovar esa relación. Él está esperando que regresen a Él, que vuelvan a priorizar su presencia, que renueven su compromiso con Él. Cuando el Espíritu Santo entra a tu cuarto, tu vida nunca vuelve a ser la misma. Pero más que eso, las vidas de todos los que te rodean nunca vuelven a ser las mismas. Te conviertes en una fuente de esperanza, en un canal de su amor, en un instrumento de su gracia. Y quiero dejarles con una última reflexión, algo que he aprendido después de años de ministerio, años de ver cómo Dios obra en los corazones humanos. Cuando el Espíritu Santo entra a tu cuarto, Él no viene solo. Viene acompañado de todo el cielo. Viene con la autoridad del Padre, viene con el poder de Jesús resucitado, viene con la intercesión de los santos que han partido antes que nosotros. Tu pequeño cuarto, ese lugar íntimo donde guardas tus secretos y tus sueños, se convierte en un lugar donde el cielo y la tierra se encuentran. Se convierte en un altar sagrado donde lo imposible se vuelve posible, donde lo quebrantado es restaurado, donde lo perdido es encontrado. Recuerdo las palabras de Jesús cuando dijo, «En la casa de mi Padre muchas moradas hay». Y me he dado cuenta de que una de esas moradas puede ser tu cuarto, tu corazón, tu vida entregada completamente a Él. Cuando Él entra, no solo visita, sino que habita. No solo pasa por alto, sino que permanece. He visto ancianos de 90 años recibir nuevas visiones y propósitos en sus cuartos de oración. He visto jóvenes de 20 años encontrar dirección y llamado mientras oraban en la soledad. He visto madres agotadas encontrar nueva fuerza, he visto padres desanimados encontrar nueva esperanza, he visto corazones rotos encontrar sanidad completa. Y todo porque permitieron que Él entrara. Todo porque abrieron la puerta de par en par y dijeron, «Señor, no solo entra a mi cuarto, sino toma posesión de mi vida. No solo visítame, sino habita en mí. No solo tócame, sino transfórmame completamente». Queridos míos, mientras se preparan para regresar a sus hogares esta noche, quiero que sepan que sus cuartos nunca volverán a ser los mismos si ustedes se lo permiten. Esas 4 paredes que han sido testigos de sus lágrimas pueden convertirse en testigos de sus victorias. Esas ventanas que han visto sus noches de angustia pueden comenzar a ver sus amaneceres de esperanza. Cuando lleguen a casa, cuando se encuentren solos en la intimidad de sus cuartos, recuerden que no están realmente solos. Él está esperando encontrarse con ustedes ahí. Está esperando continuar la conversación que tal vez comenzó esta noche. Está esperando profundizar la relación que tal vez se inició en este momento. No permitan que el enemigo les robe lo que han recibido esta noche. No permitan que las ocupaciones del mañana ahoguen la voz que han escuchado hoy. No permitan que las distracciones de la vida cotidiana eclipsen la luz que ha comenzado a brillar en sus corazones. Mantengan sus cuartos como lugares sagrados. Manténganlos como altares de adoración. Manténganlos como refugios donde pueden encontrarse con el Dios del universo en la intimidad más profunda. Y recuerden esto,
Cuando el Espíritu Santo entra a tu cuarto, Él no solo transforma tu presente, sino que comienza a escribir una nueva historia para tu futuro. Una historia de esperanza en lugar de desesperación. Una historia de victoria en lugar de derrota. Una historia de amor en lugar de temor. Su historia no termina con los errores del pasado. Su historia no está limitada por las circunstancias del presente. Su historia se extiende hacia un futuro lleno de posibilidades que solo Él puede crear. Que Dios los bendiga, queridos míos. Que su presencia llene sus cuartos, que su amor llene sus corazones, que su propósito llene sus vidas. Y que cuando Él entra a sus cuartos, ustedes estén listos para recibir todo lo que Él tiene para darles y para hacer todo lo que Él los ha llamado a hacer. Amén.